Mire, Jenner, a esta hora de la mañana quiero compartir con usted y con los televidentes pues una noticia bien interesante, porque vamos a tener una conversación justamente con uno de los protagonistas de esta noticia que le voy a contar. Resulta que 200 expertos en temas de demografía y salud en el mundo se unieron para hacer como una especie de estadísticas demográficas sobre esta pandemia alrededor del planeta, lo que está pasando con esta pandemia y lo que podría llegar a pasar en los diferentes países del mundo. Pues les quiero contar que los resultados para América Latina no fueron propiamente los más alentadores. Y tenemos con nosotros en este momento a uno de los firmantes de este importante y muy útil documento. Vamos a saludar a Enrique Acosta. Él es PhD en demografía, es especialista además en el estudio de la mortalidad en epidemias y pandemias de influencia. Ha publicado varios artículos en prestigiosas revistas sobre estos temas. Doctora Acosta, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bien, gracias por estar con nosotros madrugando a esta hora de la mañana para que hablemos de esto, de este ejercicio y de este estudio que ustedes realizaron, y me gustaría justamente empezar por ahí, que nos contara usted brevemente en qué consistió ese ejercicio de hacer como una estadística demográfica sobre esta pandemia. Pues hemos seguido la tendencia de la pandemia, el desarrollo de la pandemia en América Latina y en el mundo. En realidad estamos estudiando en diferentes lugares, pero nos ha llamado la atención particularmente en América Latina, y sobre todo lo que más nos preocupa es la baja cobertura de pruebas que se están haciendo. Entonces lo que hicimos fue mirar un poco, analizar cuál es la cobertura de América Latina, comparándola con los países y con las experiencias que se han tenido en otros países que han logrado contener o mitigar la pandemia exitosamente, como el caso de Corea del Sur o Alemania. Lo que nos dimos cuenta es que la cobertura que existe actualmente en América Latina y en Colombia no es alentadora y no muestra signos de mejora o de poder controlarlo fácilmente. Sí. Doctora Acosta, cuéntenos, ¿por qué es tan importante aumentar el número de pruebas? Principalmente hay dos razones. Primero, si uno no identifica los casos, pues va a permitir que el contagio continúe, no puede romper esas cadenas de contagio, y eso va a redundar en mayor mortalidad. Pero también lo otro es que se puede estar monitoreando la situación y saber hacia dónde va. Si uno no hace pruebas, no sabe en qué situación está, no sabe qué peligros hay, y sobre todo no puede informar las políticas que se hacen de mitigación y contención. Es irresponsable tomar medidas como liberar o relajar medidas de contención sin saber exactamente cuál es el estado de avance de la pandemia. Doctora Acosta, pero entonces ese número de pruebas se logra aumentar con presupuesto, es decir, ¿esto es un tema de plata? Sí, claro, va a tener un costo, pero si uno compara los costos con lo que implica mantener a la población confinada, y todas las implicaciones a largo plazo también de mortalidad y de salud, comparándolo con lo que implica saturar los sistemas de salud, los hospitales, pues el costo se recupera más que evidentemente. Entonces, obviamente hay una inversión inicial que es significativa, pero lo que se está ahorrando en el largo plazo en el empobrecimiento de la población es gigantesco. Sí, doctora Acosta, con respecto a ese tema, yo quisiera que nos ilustrara un poco con lo que ha sucedido en Europa, en países como España e Italia, versus, a pesar de que también tienen casos de contagio y hay muertes, por supuesto, versus lo que sucedió en Alemania. ¿Cuál fue el manejo diferente que le dio Alemania con respecto a Italia o España? Alemania lo que hizo fue desde un comienzo hacer pruebas masivas y las ha hecho a un ritmo sorprendente. Actualmente está haciendo 50.000 pruebas por día, y inclusive ya varios científicos, está entre 50.000 y 100.000, y varios científicos alemanes ya le dijeron al gobierno: esto es insuficiente, tenemos que duplicar esa cifra, tenemos que llegar a las 200.000 pruebas diarias. Alemania actualmente tiene un nivel de 11.000 pruebas por millón de habitantes y Colombia está en las 400 pruebas por millón de habitantes. O sea, estamos fácilmente 30 veces menos que el nivel de Alemania, y Alemania ya está preocupada, digamos. Entonces, esa noticia que nosotros entregábamos ayer no es tan alentadora como quizá lo estábamos tomando aquí en Colombia. Nosotros le contábamos ayer a nuestros televidentes que a partir de un par de semanas vamos a empezar a hacer aquí en el país 17.000 pruebas diarias. ¿Eso es poquito para un país como Colombia? Sí, es poquito para un país como Colombia.
Es decir, es un buen comienzo, pero yo creo que se debe tender hacia más. Y hay varias características que hacen que Colombia en realidad tenga que invertir más en pruebas que los países como Alemania o Corea del Sur. Si comparamos la capacidad hospitalaria de Colombia, es una cuarta parte, una octava parte casi de la capacidad alemana. Fácilmente hay 6 veces más camas por hospital en Alemania que en Colombia, y en Corea debe ser una cifra similar. Además, en Alemania hay una protección social, hay mucha menos informalidad, la gente puede soportar mucho más tiempo confinada. En Colombia no nos podemos dar ese lujo. Alemania tiene otra característica, y es que la gente no vive tanto con los adultos mayores. En Colombia todo el mundo vive con adultos mayores, y eso va a aumentar el contagio y el riesgo de la población que tiene mayor riesgo. Claro, preocupante esa situación. Ahora, con respecto al número de pruebas, al número de personas que puedan llegar a habitar en un país, ¿cómo podríamos establecer una relación con los periodos de cuarentena y de pronto, como se ha empezado a hablar acá, tener otros periodos de actividad? ¿Eso sería irresponsable con lo que usted nos acaba de decir, con el número de pruebas que podremos empezar a aplicar en Colombia hacia el 15 de abril? Yo creo que es irresponsable si uno no sabe la situación que está teniendo. Es irresponsable exponer a la población a una epidemia en un momento en que uno efectivamente no sabe dónde se están dando los brotes de contagio. Yo creo que entre más se quieran relajar las medidas de confinamiento, eso exige aumentar más el monitoreo y aumentar más la cantidad de pruebas y la cobertura. Entonces, en realidad, estas medidas que se quieren hacer para de pronto liberar una parte de las restricciones para la población, para poder reactivar la economía, van a demandar mucho más monitoreo, porque lo que puede pasar es contraproducente, y es que se libere la población, digamos, para que hagan sus actividades económicas, y en un momento dado, en un mes, vuelve a haber otro brote y le toca volver a encerrar a todo el mundo. Entonces, estos costos que tienen estas medidas en realidad lo que van es ahorrar muchos sacrificios y muchos costos a largo plazo. Doctora Costa, en este estudio que ustedes hicieron, encontraron que solamente el número de pruebas, el único o mejor, el mayor talón de Aquiles que tiene la región, ¿o hay otros frentes que necesitan ser atendidos para que la lucha contra esta pandemia pues sea exitosa en lo que tiene que ver con América Latina y sus realidades? Bueno, pues evidentemente el tema de la capacidad hospitalaria, el tema de respiradores es un tema crítico. España e Italia ya los desbordaron. Italia tiene fácilmente el doble de la capacidad hospitalaria de Colombia. El tema de la centralidad de políticas también tiene que haber una coordinación nacional en todas las políticas que se hacen. Si una ciudad está liberando población, la otra está atrapando población o está confinándola, es insostenible. Y seguramente también el tema de dar soporte a la población, obviamente a la población que se encuentra en situaciones difíciles, porque sin el soporte económico, muchas personas que dependen del día a día se van a tener que ver obligadas a salir a buscar el sustento y se van a exponer más en su salud, y es algo que no le conviene no solo a ellos, sino a todo el mundo. Esta es una situación en la que todos estamos dependiendo de todos. Claro. Doctora Costa, quiero preguntarle por Estados Unidos. Es el nuevo epicentro de la pandemia. Las cifras son impresionantes. Más de 1.000 personas que han fallecido en las últimas 24 horas. El presidente Trump ha dicho, por el momento, entonces vamos a extender más estas medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. Teniendo en cuenta las pruebas que puede hacer Estados Unidos, el número de población que tiene Estados Unidos, ¿cómo es el panorama en ese país? El panorama ya es terrible precisamente porque se demoraron demasiado tiempo, hubo demasiada inacción con el tema de las pruebas. Entonces, todo ese aumento que hemos visto últimamente no es que últimamente la gente se haya infectado, es que el problema estaba latente ahí y hasta ahora decidieron ir a buscar, y el que no busca no encuentra. Entonces, lo que están es simplemente destapando un poco, levantando la alfombra y dándose cuenta que lo que tenían es una situación terrible. Ahora ya, digamos, hay unos esfuerzos gigantes y ya están activando una cantidad masiva de pruebas. Creo que en estos días hicieron como 1 millón de pruebas en 2 días, una cuestión así. Toca confirmar las cifras y ver qué tan cierto es lo que están publicando, pero ciertas confirmaciones que hemos visto sí muestran que hay un avance significativo. El problema es que es diferente actuar de forma preventiva que actuar cuando ya la situación está fuera de control. Que, por ejemplo, si uno mira la cobertura de Italia en pruebas, es una cobertura grande, pero porque ya están haciendo pruebas de la gente que ya está mal y llega al hospital. Lo que se propone, lo que se debería hacer es una cobertura de pruebas de monitoreo para que eso no pase, para poder prever la situación. Entonces, sí, la situación en Estados Unidos no pinta nada bien, y también yo creo que en la vecindad latinoamericana, el caso de México tiene una cobertura terrible de pruebas, el caso de Brasil también, o sea que
esto va a ser muy complicado. Y si, por ejemplo, comparamos con Ecuador, estamos al mismo nivel de cobertura de Ecuador. Y a Ecuador no le está yendo muy bien. Entonces yo creo que eso es algo que debería prender la alarma en los sistemas internos. Obviamente hay acciones que se están haciendo y se van a traer una cantidad de pruebas, pero lo que hay es que prever que se necesitan mucho más de lo que han hecho otros países. Bueno, doctora Costa, me contestaba ya usted ahí la siguiente pregunta que yo quería hacerle y era que desmenuzáramos un poco los países que ustedes habían encontrado como los más vulnerables dentro de América Latina y el Caribe, pero ya nos hablaba usted de la situación de México, de Brasil y la de Ecuador como las más preocupantes. Entonces quiero hacerle otra pregunta para quedarnos como con esa cifra en la cabeza. ¿Cuántas pruebas por millón de habitantes debería hacer Colombia para llegar a ese ideal? Pues yo creo que deberían mirarse ejemplos como al menos los de Corea del Sur y llegar a una cantidad como de 8.000 pruebas. Puede ser una visión optimista, pero es algo que realmente permitiría llevar a un control de la situación. Puede haber un aumento gradual hacia allá. Obviamente Corea del Sur tuvo un brote muy importante, mucho más importante de que tiene Colombia ahorita, pero ellos también iniciaron un incremento gradual de la cantidad de pruebas. Gradual, pero igual al cabo de una semana ya estaban en las 1.200, 1.000 o 2.000 pruebas diarias. Y ahorita en este momento están haciendo alrededor de 10.000 pruebas mensuales. Y realmente es urgente hacer esto. Ahorita el país está creciendo a un 28% la mortalidad diaria. Si uno mira eso proyectado a 10 días, son 200 muertos y en 30 días estamos hablando de 30.000 muertos. El crecimiento de esto es exponencial y uno no prevé cómo esto está creciendo de rápido. Toca actuar ya. Pues muy, muy preocupantes sus declaraciones, pero por supuesto también nos deja enseñanzas. El que busca, encuentra. Ahí no hay nada que hacer. Es importante establecer rápidamente las pruebas que nos permitan detectar todos estos casos de infectados por el coronavirus. Es Enrique Acosta Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, gracias por estar aquí en Redman Noticias. Un feliz día para usted. Muchas gracias por la invitación y tengan un feliz día.